Este es el relato de Adán y Eva, desde su creación divina hasta las profundas reflexiones que nos ofrece hoy. Nos invita a mirar hacia atrás para comprender mejor nuestro presente y nuestro futuro. El principio de esta historia es un acto de amor y poder incomprensible. Comienza con la voluntad de Dios, el creador de todo lo que existe. Él, en su infinita sabiduría, decidió dar forma a la vida de una manera única. Dios tomó el polvo de la tierra, la materia más humilde y elemental. Con sus propias manos, moldeó la figura de un hombre, una obra maestra de la creación. Era una forma inerte, pero llena de potencial. Luego, en un momento de profunda intimidad, Dios sopló aliento de vida en sus fosas nasales. Ese soplo divino infundió vitalidad en el cuerpo de Adán. Así, el polvo se convirtió en un ser viviente, un alma. Adán fue dotado de una capacidad asombrosa, la de pensar y razonar. Su mente no era un lienzo en blanco, sino un instrumento para comprender el mundo. Podía procesar información, aprender y discernir. También se le concedió la habilidad de experimentar el mundo en toda su plenitud. Sus sentidos estaban abiertos a la belleza, los sonidos y las sensaciones de la creación. Era un ser consciente, capaz de percibir. Poseía una mente capaz de entender los misterios que lo rodeaban. Podía nombrar a los animales, reconocer patrones y buscar significado. Su intelecto era un reflejo de la sabiduría divina. Y, quizás lo más profundo, Adán poseía un alma capaz de sentir. No era solo un autómata, sino un ser con emociones, con la capacidad de experimentar alegría, asombro y, eventualmente, dolor. Su interior era un espejo de la vida misma. Pero Adán no estaba completo en su soledad. Dios, en su perfecta previsión, reconoció la necesidad de una compañera. Así, mientras Adán dormía profundamente, Dios obró otro milagro. De una de las costillas de Adán, Dios formó a Eva. Este acto simboliza una conexión intrínseca, una unidad fundamental entre el hombre y la mujer. Ella no fue creada de la cabeza para dominar, ni de los pies para ser pisoteada, sino del costado para ser igual a él y ser amada. Eva fue diseñada como una compañera, alguien que complementaría y completaría a Adán. Su existencia no era secundaria, sino esencial para la plenitud de la humanidad. Juntos, formaban una unidad perfecta. Este acto de creación enfatizó la importancia de la relación y la conexión. La humanidad no estaba destinada a vivir en aislamiento, sino en comunión. El compañerismo es un pilar de nuestra existencia. Eva, al igual que Adán, fue dotada de la capacidad de pensar y sentir. Su intelecto era agudo, su percepción profunda. Ella era un ser completo, con su propia individualidad y propósito. Se destacó específicamente su capacidad para amar. El amor, en su forma más pura, es un reflejo de lo divino. Eva encarnaba esta cualidad, trayendo una nueva dimensión a la relación humana. Tanto Adán como Eva fueron creados a imagen de Dios. Esta es una verdad trascendental que nos eleva por encima de toda la creación. Llevaban en sí mismos un eco de la divinidad. Reflejaban la capacidad de Dios para el amor y la compasión. Eran portadores de sus atributos, llamados a manifestar su carácter en el mundo. Su existencia era un testimonio de la bondad divina. Dios estableció el jardín del Edén, un lugar de incomparable belleza y armonía. Era un paraíso terrenal, un santuario de vida y paz. Cada detalle estaba diseñado para la perfección. Edén era un lugar de abundancia, donde la naturaleza florecía sin esfuerzo. Los árboles daban frutos deliciosos, las aguas eran cristalinas y el aire puro. No había escasez ni necesidad. Adán y Eva fueron colocados en este idílico escenario, provistos de todo lo necesario para su bienestar. No tenían que preocuparse por la supervivencia, solo por vivir y disfrutar. Era un regalo inestimable. Su misión inicial incluía cuidar el jardín y disfrutar de sus frutos. Eran los jardineros de Dios, responsables de mantener la belleza y el orden de la creación. Su trabajo era una delicia, no una carga. También se les encomendó la tarea de multiplicarse y llenar la tierra.
La vida estaba destinada a expandirse, a poblar el mundo con seres que llevaran la imagen divina. Era un mandato de crecimiento y prosperidad. Se les dio dominio sobre los animales y la responsabilidad de cuidar la creación. Eran los mayordomos de la tierra, llamados a ejercer su autoridad con sabiduría y amor. Su rol era de liderazgo benevolente. En medio de tanta libertad y abundancia, Dios estableció una única restricción. Les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta era la prueba de su obediencia y confianza. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva. Con palabras sutiles, sembró la duda y la tentación en su corazón. Cuestionó la bondad de Dios y la verdad de su palabra. Eva, seducida por la promesa de un conocimiento superior, desobedeció el mandato de Dios. Extendió su mano y tomó el fruto prohibido. Fue un momento decisivo, un punto de inflexión. Comió el fruto y, en un acto de compartir, se lo dio también a Adán. Él, a su vez, comió. Este acto no fue solo una transgresión, sino una elección consciente de desafiar la voluntad divina. Esta elección marcó su caída, el momento en que la inocencia se perdió. Fue un acto de rebelión, una afirmación de su propia voluntad por encima de la de su Creador. Las consecuencias serían profundas. Las repercusiones de su desobediencia fueron inmediatas y devastadoras. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el paraíso que había sido su hogar. La puerta se cerró detrás de ellos, sellando su destino. Perdieron su relación perfecta y sin obstáculos con Dios. La comunión directa y la intimidad se rompieron. Una barrera se formó entre el Creador y su creación. Experimentaron las duras realidades de un mundo caído. El dolor, el sufrimiento y la muerte se hicieron parte de su existencia. La vida ya no era un jardín sin espinas, sino un campo de trabajo y aflicción. Su pecado introdujo la ruptura en el mundo, afectando a toda la humanidad. La imperfección, la enfermedad y la discordia se extendieron como una sombra. La armonía original se desvaneció. La tierra misma fue afectada, produciendo espinos y cardos. El trabajo se volvió arduo, la subsistencia una lucha. La maldición del pecado se extendió a toda la creación. La muerte, que antes no existía, se convirtió en una certeza. La inmortalidad se perdió y la vida humana se volvió finita. El ciclo de nacimiento y muerte comenzó su inexorable curso. La vergüenza y la culpa se apoderaron de ellos. Se dieron cuenta de su desnudez y trataron de esconderse de Dios. La inocencia se había transformado en conciencia de su propia imperfección. La relación entre ellos también se vio afectada. La armonía se convirtió en conflicto, la igualdad en lucha por el dominio. La unidad perfecta se fracturó bajo el peso del pecado. Esta ruptura no solo fue personal, sino generacional. El pecado se transmitió a sus descendientes, afectando a cada ser humano nacido desde entonces. La imperfección se convirtió en parte de nuestra herencia. La expulsión del Edén simboliza la pérdida de un estado de gracia. Ya no vivían en la presencia directa de Dios, sino en un mundo donde la separación era palpable. La distancia se hizo evidente. Sin embargo, incluso en medio de la sentencia, hubo una chispa de esperanza. Dios les proveyó vestiduras de piel, un acto que prefiguraba un sacrificio futuro. Su misericordia no los abandonó por completo. La historia de la caída es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la desobediencia. Nos enseña que nuestras elecciones tienen un impacto profundo, no solo en nosotros mismos, sino en todo lo que nos rodea. Es una lección sobre la fragilidad de la perfección y la facilidad con la que se puede perder. Nos confronta con la realidad de nuestra propia naturaleza, propensa a la tentación y al error. Pero también es una historia de la justicia divina que no puede tolerar el pecado. La santidad de Dios exige una respuesta a la transgresión. Su carácter es inmutable. La expulsión del Edén no fue un acto de crueldad, sino una consecuencia necesaria. Era una medida para proteger la santidad del árbol de la vida y evitar que la humanidad viviera eternamente en su estado caído. Así,
La humanidad se embarcó en un nuevo capítulo, uno marcado por el trabajo, el dolor y la búsqueda. El paraíso se había perdido, pero la memoria de él perduraría. La historia de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, sino una narrativa poderosa y relevante para nuestros días. Ofrece ideas profundas sobre la condición humana que resuenan en cada uno de nosotros. Nos confronta con la realidad de nuestras propias elecciones. Cada decisión que tomamos tiene un impacto, grande o pequeño, en nuestra vida y en la de los demás. Somos responsables de nuestros actos. Nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de significado y propósito en la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro lugar en el vasto tapiz de la existencia? La historia nos impulsa a estas preguntas fundamentales. Destaca la necesidad de redención, de ser restaurados a un estado de armonía. Reconocemos nuestra imperfección y anhelamos una solución, una forma de superar las consecuencias de la caída. Y, quizás lo más importante, nos ofrece esperanza de restauración. A pesar de la ruptura, la narrativa divina no termina en la expulsión. Hay una promesa de un futuro donde la armonía será restablecida. La historia nos enseña sobre la naturaleza del bien y del mal. Nos muestra cómo la tentación puede disfrazarse de oportunidad y cómo la desobediencia puede llevar a la pérdida. Es una guía moral. Nos recuerda la importancia de la obediencia y la confianza en un poder superior. La fe no es ciega, sino una elección consciente de confiar en la sabiduría de nuestro Creador. También nos habla de la dignidad inherente del ser humano, creado a imagen de Dios. A pesar de la caída, esa chispa divina permanece en nosotros, recordándonos nuestro valor y potencial. La narrativa de Adán y Eva es un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos. Refleja nuestras luchas internas, nuestras tentaciones y nuestra constante búsqueda de significado. Nos ayuda a comprender la raíz del sufrimiento y la imperfección en el mundo. No es un universo caótico, sino uno que ha sido afectado por la elección humana. Hay una explicación para el dolor. Pero también nos inspira a buscar la reconciliación, tanto con lo divino como con nuestros semejantes. La historia nos impulsa a sanar las divisiones y a restaurar las relaciones rotas. Es un llamado a la humildad, a reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de un poder superior. No somos los dueños de nuestro destino, sino parte de un plan mayor. La historia de Adán y Eva es un recordatorio de que somos seres morales, capaces de elegir entre el bien y el mal. Nuestra libertad conlleva una gran responsabilidad. Nos invita a la introspección, a examinar nuestras propias motivaciones y deseos. ¿Qué frutos estamos eligiendo comer en nuestras vidas? ¿Estamos escuchando la voz de la sabiduría o la de la tentación? En última instancia, esta narrativa atemporal nos ofrece una base para la reflexión personal. Nos anima a considerar nuestra propia relación con lo divino, con la creación y con nuestros semejantes. Es una historia que nos une a través del tiempo y las culturas porque aborda verdades universales sobre la humanidad. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una herencia común. Y así, el eco del Edén sigue resonando en nuestros corazones, invitándonos a un viaje continuo de autodescubrimiento, arrepentimiento y esperanza. La historia de Adán y Eva es, en esencia, la historia de todos nosotros. Danos un me gusta si te gustó el contenido, y suscríbete para más reflexiones sobre la Biblia y su conexión con el presente. Hasta pronto.